Golpeé la puerta del coche con tal violencia que sentí como mis nudillos crujían contra el metal. El portazo retumbó por el callejón encalado de Cazarrubios, sacudiendo la quietud de la noche. Mi corazón latía con un pulso salvaje, el sudor frío me recorría la nuca. Me encogí un instante contra el volante, asimilando la escena. La luna filtrándose a través de la rejilla metálica, trazando líneas fantasmales sobre el salpicadero. Allí, junto al apoyabrazos, reposaba la tarjeta de acceso azul oscuro, bordes gastados, la identificación de la finca olvidada en Vallehermoso. Pero lo más hiriente no fue el nombre del lugar, sino el destinatario, Miranda Gómez, asistente de Arcadio. Saqué la tarjeta con un temblor en las yemas de los dedos y la sostuve en alto, como si pudiera arrojarla lejos y borrarla de mi vida. El frenético latido en mis sienes se volvió un estruendo ensordecedor, cada respiración era un puñetazo en el pecho. Mi abrigo cayó al suelo cuando abrí la puerta de un empujón, y el aire nocturno me golpeó con la frialdad de un mensaje mortal. Me arrodillé para recogerlo, clavando la mirada en la tarjeta. La superficie plástica brillaba con la luz de las farolas cercanas, burlándome con su corregida ortografía. Mi mano derecha se deslizó al bolsillo interno de la chaqueta. Allí estaba la foto diminuta que guardé el día anterior sin darle importancia. El lomo de un cuaderno con la letra temblorosa de Arcadio decía Planos confidenciales, Proyecto X. La extraje y la extendí a la luz. Miranda, sonriente, cabello liso recogido en una coleta baja, traje gris entallado, sosteniendo una taza de café humeante. Su expresión rebosaba una confianza insolente, como si supiera que yo no tenía idea de lo que tramaba. Sentí que la tierra se abría bajo mis rodillas, mi respiración se volvió un torbellino de cenizas. El murmullo de mis propios pensamientos formó un eco incesante. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Dónde más? Un golpe seco contra la carrocería me devolvió a la realidad. Me giré y vi, a pocos metros, un resplandor mortecino, un sobreabierto abandonado sobre el suelo, con mi nombre escrito a mano alzada en tinta azul. El papel parecía viejo, aunque el borde crispado revelaba que no llevaba allí mucho tiempo. Con las manos temblorosas, extendí el sobre. Dentro, un recibo impreso con la tipografía corporativa de Arcadio, la finca olvidada, cena para dos. Cava Brut y selección de quesos. Importe cargado a tarjeta Platinum. La fecha, 20 de junio de 2025. La hora, 10:15. Exactamente 2 noches antes de esta confrontación. La rabia me inundó en una ola abrasadora. Mis dientes se apretaron y un temblor recorrió mis piernas. Cada paso que di hacia él sobresonaba como un latido de tambor de guerra. Pensé en nuestra última cena juntos, en la forma en que sus dedos rozaron los míos al brindarme, en su te amo, susurrado junto al vino. Todo había sido mentira. Guardé la foto y el recibo en el bolsillo, sujetándolos contra mi cuerpo. Me incorporé con un sobresalto, apoyándome en el techo del coche para no perder el equilibrio. Alzando la vista, vi por primera vez el extremo del callejón, la salida a una calleja principal donde las farolas lanzaban destellos anaranjados sobre la piedra. El contraste entre la blancura impecable de los muros y la oscuridad del asfalto intensificó mi sensación de aislamiento. Un pitido seco me sobresaltó, el sonido de mi propio teléfono al recibir un mensaje. Lo saqué del bolsillo delantero, una notificación de correo electrónico de Arcadio, marcado como confidencial. Palabras introductorias, reunión con Miranda, revisión urgente. Mi dedo tembló al deslizar para abrirlo. Las primeras líneas decían: Leocadia, lamento no poder hablar en persona. Confío en que la sesión de mañana a primera hora en la oficina de Almagro haya sido productiva. Hablamos pronto. El Leocadia me atravesó como una daga, mi nombre escrito con la fría distancia de quien oculta algo. A continuación, un archivo adjunto titulado Registro Cámaras-Oficina MP4. Sentí que el mundo se ralentizaba. Mi visión se estrechó, el murmullo del viento en los adoquines resonó como un rugido. Alcancé el USB que llevaba desde esta mañana en el bolsillo del abrigo y lo conecté al sistema de sonido del coche. El murmullo grabado llenó el habitáculo, pasos suaves, un grifo de café, risas contenidas. ¿Te gusta aquí, Miranda?, preguntó Arcadio en un susurro grave. Me encanta, Arcadio. Todo se ve prometedor, respondió ella, con esa cadencia que aún retumbaba en mis oídos. El sonido de sus risas me hizo vibrar los huesos.
Apagué el audio de golpe, la adrenalina hirviendo en la sangre. La tarjeta, el sobre, el USB, el correo, todo encajaba en un rompecabezas letal. Temblando, di un paso atrás, apoyé la mano contra el capó y exhalé con fuerza. Aspiré el aire cargado de humedad y tierra mojada, el aroma terroso me ancló un instante al presente. Cerré los ojos y recordé la mañana anterior, cuando Arcadio me abrazó antes de salir al despacho y me prometió que regresaría temprano. Abrí los ojos y me encontré a mí misma alzado el puño hacia el cielo estrellado. La rabia se transformó en un fuego oscuro, un viento abrasador dispuesto a arrasar mentiras y secretos. Escuché el latido de mi propio corazón como un tambor de guerra, cada golpe pedía respuestas, pedía justicia. Tuve la certeza de que esa noche no terminaría sin acción. Recogí la chaqueta y metí los objetos en el bolsillo interno. Di un paso firme hacia la puerta del copiloto, lista para saltar del coche y llevar conmigo las pruebas de la traición. En mi mente ya tomaba forma una chispa de venganza que quemaría todo rastro de su engaño. «Esto acaba de comenzar», me susurré mientras abría la puerta y mis botas crujían contra la gravilla. El eco de mis pasos retumbó en el callejón, anunciando que la fase 1 de mi plan ya estaba en marcha. Me alejé del coche con el corazón aún martillando en mis costillas, las pisadas resonando como tambores en la penumbra de Cazarrubios. Cada eco era un recordatorio de la traición latente que se cocía en silencio. La noche estaba viva con un murmullo vegetal. El viento agitaba las hojas secas de los tarajes y lanzaba destellos plateados sobre las baldosas rotas. Avancé por la callejuela principal hasta el Café de la Vega, un local modesto donde Arcadio y yo solíamos tomar el desayuno los domingos. La persiana metálica estaba entrecerrada, como si esperara mis pasos. Me asomé con cautela. Las mesas vacías y el mostrador iluminado por una bombilla amarillenta conservaban el aroma tenaz de café tostado y bollería tibia. Dentro, sobre la barra, encontré un vaso humeante aún tibio. Alguien había dejado su café de prensa francesa a medio beber. No era mío. Lo toqué con la punta de los dedos, un calor apagado que me quemó la palma. Junto al vaso, un sobre blanco mal sellado llevaba mi nombre escrito con caligrafía distinta a la de Arcadio. Lo abrí, dentro, un post-it pegajoso de color salmón mostraba un mensaje breve y cortante. «Reúnete conmigo aquí a las 9. Arcadio». La letra era precisa, mecánica, carente de cariño. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me estaba citando a mí o estaba jugando con mi inseguridad? El café olía fuerte, con notas amargas que se mezclaban con el humo de tabaco impregnado en las sillas. Sentí una repulsión inmediata, sus encuentros ya no tenían algo tan sutil como un aroma de hogar. Salí del café y recorrí despacio la acera. La noche me envolvía en un manto de dudas. El post-it en mi bolsillo era una llave sin curva, la promesa de una nueva mentira. Guardé el vaso a medias junto a los papeles que ya había reunido, foto de Miranda, recibos, la tarjeta del hotel. Lo siguiente era buscar pruebas más sutiles, revelar cada grieta de su coartada. Regresé al coche con la determinación como motor. Encendí las luces, cerré las puertas y abrí el USB que llevaba. El archivo registro cámaras-oficina MP4 era mi siguiente pista. Los primeros segundos mostraban un vestíbulo desierto, focos apuntando al cristal opaco. A los 20 segundos, la cámara captó a Miranda entrando con paso decidido, su bolso de cuero rozando el suelo. Su canto de tacones anunciaba su entrada, un susurro metálico sobre la alfombra. Arcadio apareció tras ella, la chaqueta con los hombros caídos, la corbata ligeramente descentrada. Su voz grave se fundió con el chirrido de la puerta automática. ¿Problemas con los planos? No exactamente, pero necesitamos privacidad. Miranda dejó el bolso y buscó con la mirada el escritorio. Sacó 2 tazas de un armario bajo y las colocó sobre la mesa, un tintineo de porcelana que cortaba el silencio. Se sirvió café. La luz cruda del fluorescente iluminó su rostro, la pupila dilatada, la sonrisa de quien conoce secretos que todavía no compartirá. La cámara avanzó y captó cómo Arcadio se inclinó sobre ella, la mano rozando la suya al pasarle un documento. El papel, doblado en diagonal, llevaba el título confidencial «Planos fase 2». Vi la tensión en sus músculos, la forma en que los dedos de Miranda temblaron apenas al tocarlo. Fue un instante fugaz, pero suficiente para retratar complicidad. Detuve el vídeo y respiré con fuerza. El aire del coche me pareció denso, cargado de traición. Esa imagen muda era un pacto sellado.
Doblé el USB y lo introduje en un sobre que ya llevaba anotado. Prueba 1, vídeo oficina. 2 pruebas, la tarjeta y la cena en la finca y ahora la complicidad grabada en bruto. Apoyé la cabeza contra el reposacabezas y dejé que mis pensamientos se arremolinaran. ¿Cuántas reuniones clandestinas habrían sucedido en esas oficinas de Almagro? ¿Cuántas frases susurradas mientras yo dormía al otro lado del pasillo? Con cada revelación, la impotencia se convertía en furia concentrada. Bajé del coche y caminé por la avenida principal hacia la pequeña librería de Basilio, un negocio familiar con olor a papel envejecido y madera barnizada. El campanario repicó a las 9, sus notas gélidas retumbaron en mi pecho. Entré sin tocar la campana. Basilio alzó la mirada, sorprendido. «Leocadia, ¿a estas horas?» «Necesito tu ayuda, ¿podrías localizar este sobre?» Saqué un papel arrugado donde había anotado la dirección de una imprenta clandestina en Vallehermoso. Era un nombre que Arcadio mencionó una vez, hablando de un amigo de confianza para duplicados urgentes. Basilio asintió sin preguntar. «Ven mañana a primera hora. Si es lo que creo, encontraremos rastros de tinta y análisis de papel». Lo miré con gratitud contenida. Cada aliado era vital. Me serví un sorbo de té que tenía sobre el mostrador. El aroma a manzanilla me calmó un poco. Pero la calma era solo una tregua breve antes de la tormenta de vuelta en el coche. Subí el audio de mi propia respiración grabada con el móvil, era el testimonio de mis dudas. Luego marqué el mensaje más reciente de Arcadio, aquel que me envió a las 8:45 am. «No te preocupes por hoy». Extendiéndome en la oficina. «Cena tardía. Te amo siempre». Comparé la hora del mensaje con la hora de la cena en la finca, 10:15 del día anterior. Era imposible que estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Esa contradicción era un hueco perfecto en su coartada. Saqué mi libreta y anoté: vídeo oficina 3:30, 19 junio 2025, cena finca. 10:15, 20 de junio 2025, mensaje urgente 8:45 de la mañana, 21 junio 2025, cada punto era una ficha de dominó. Pronto, todo caerá en cadena. Aceleré suave por la avenida hacia mi apartamento en Almagro. La ciudad mostraba su cara más silenciosa, ventanas entrecerradas, persianas bajadas, farolas parpadeantes. Al llegar, aparqué y subí por las escaleras hasta el 4º piso, sintiendo en cada peldaño la firmeza de mi propósito. Dentro, mi despacho olía a papel nuevo y tinta fresca. Sobre la mesa extendí los documentos y las fotos. Cada objeto descansaba en su lugar: la tarjeta del hotel, la foto de Miranda, el recibo de la finca, el USB con el vídeo y el post-it del café. Frente a mí, el mapa de Almagro destacaba con chinchetas las ubicaciones estratégicas: oficina, finca y cafetería. Encendí la lámpara de escritorio. La luz blanca trazó contornos nítidos sobre la mesa. Cerré los ojos un momento, repasando las pruebas con la mente. Cada una aportaba una pieza esencial de la verdad. Pero aún faltaba un elemento decisivo: saber por qué Arcadio había tejido esa red de engaños. ¿Fue el poder de Miranda? ¿Una promesa de ascenso o un contrato secreto? Necesitaba encontrar el móvil de Arcadio, revisar sus correos internos, hurgar en su correspondencia con esa joven ambiciosa. Descendí al salón y conecté mi portátil a la red inalámbrica de casa. Abrí un programa de recuperación de datos y extraje el respaldo del teléfono de Arcadio, sincronizado automáticamente con nuestra cuenta familiar. El proceso llevó unos minutos eternos. Mientras esperaba, limpié mis gafas con delicadeza y me mordí el labio inferior, concentrada. Al cabo de un suspiro, el directorio de archivos se desplegó ante mí. Carpeta tras carpeta, nombres codificados en jerga corporativa. Busqué MG, Proyecto X y Confidencial. Encontré un archivo de texto llamado MG-Arch-Sociedad DocX. Lo abrí. Era un borrador de memorando donde Arcadio describía planes de expansión de su estudio de arquitectura. En el apartado Beneficiarios, MG, 15% participación si completamos fase 2 antes de diciembre. Un golpe de adrenalina me estremeció. El motivo estaba claro: a cambio de un proyecto y un porcentaje generoso. Él la mantenía cerca, escondido tras falsas reuniones. Le habían tendido una trampa de ambición y codicia. Giré sobre la silla y encaré la mesa de conferencias donde solíamos cenar juntos. Imaginé su cara blanca de incredulidad cuando todo saliera a la luz. Apagué la pantalla del portátil.
Guardé cada archivo en un pendrive sellado. Ahora tenía pruebas suficientes, confesiones, facturas, mensajes, grabaciones y documentos internos. Cada evidencia era una daga en la coraza de su mentira. Me levanté y caminé hasta la ventana del salón. Miré las llanuras azotadas de Almagro al fondo, tingidas con el resplandor naranja de la ciudad. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco en mis pulmones. La venganza ya no era solo un capricho, era un acto justo, necesario. Volví a la mesa de despacho, alisté en un folder la carpeta, infidelidad y lucrativo engaño. Cerré las solapas con firmeza. Mañana, cuando Arcadio llegara, sabría que su mundo estaba a punto de venirse abajo. Y yo estaría esperando, lista para revelar cada mentira. Desperté aquella mañana con un nudo en la garganta. La luz pálida del dormitorio de Vallehermoso se colaba por la persiana mal cerrada y dibujaba sombras alargadas sobre la colcha gris. Recordé con un estremecimiento el folder sellado, infidelidad y lucrativo engaño. Mi reflejo en el espejo, ojos brillantes de determinación, parecía otra persona. Tomé aire hondo y revisé mi teléfono. Hoy era el 10º aniversario de nuestra boda. La mesa del desayuno ya estaba preparada en la terraza, con manteles blancos, flores silvestres de Almagro en jarrones de barro y 2 tazas de porcelana fina. El aroma a tostadas calientes y mermelada casera llenaba el aire. Desde la finca olvidada, escuché los pájaros desperezarse entre los olivos. Me serví un café negro, temblando al pensar en Arcadio. Dentro de una hora, creyendo que sería un día de celebración, recordé por fin el porqué de todo. Él había cedido a la ambición de Miranda Gómez, su asistente. Una joven ambiciosa recién graduada en negocios, con una sonrisa capaz de inclinar voluntades. Arcadio había visto en ella no solo una ayudante, sino una socia en ciernes. Ella soñaba con convertirse en arquitecta reconocida. Él necesitaba un empujón para la fase 2 de su gran proyecto en la Sierra de Almagro. A cambio de su complicidad, le ofreció un 15% de la empresa si completaban el proyecto antes de diciembre. Lo entendí todo. El café de la Vega, la cena tardía en la finca, las reuniones privadas en la oficina de Almagro, el besamanos fingido en eventos, las llamadas en mitad de la noche. No había amor en sus gestos, solo conveniencia. Cada gesto amable, cada caricia, fue calculada para ocultar la transacción de poder entre ellos. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Basilio. Su voz cariñosa contrastó con mi tensión. Leocadia, ya tengo el análisis del papel y la tinta del sobre blanco. Son de imprenta industrial, la misma que usa el estudio de Arcadio para sus invitaciones corporativas. Asentí sin querer hablar. Esa confirmación ataba otro extremo de mi red de pruebas. Colgué y di un sorbo a mi café. El sabor amargo me arrancó un gesto de disgusto. Era hora de actuar. Salí al porche, miré al horizonte donde las colinas ondulaban bajo el sol naciente, y respiré el aire fresco. Sentí el cosquilleo del poder recorriéndome la columna vertebral. Había planeado todo con precisión. Primero, confrontarlo en privado, luego, revelar las pruebas en público frente a nuestros familiares y amigos. Finalmente, asegurar mi posición y arrebatarle lo que me quitó, la confianza y el respeto. Minutos después, lo vi llegar por el camino de grava. Arcadio apareció con paso ceremonioso, luciendo traje azul oscuro y corbata de seda, completamente ajeno a la tormenta que traía conmigo. Sus ojos se iluminaron al ver la mesa, las flores, la mesa dispuesta como en nuestras bodas. Me regaló una sonrisa cálida, extendió los brazos, y yo correspondí con un abrazo que él interpretó como efusivo. «Feliz aniversario, mi amor», pronunció con voz grave. «Gracias», respondí, con la voz contenida. «Quiero que veas algo». Se sentó frente a mí. Puse mi carpeta sobre la mesa y saqué el pendrive con el vídeo de la oficina. Su mirada pasó de la sorpresa al desconcierto cuando lo inserté en el portátil conectado a un proyector discreto que apuntaba contra una lona blanca al fondo de la terraza. ¿Qué es esto?», balbuceó, mientras apretaba los puños contra la servilleta. Pulsé play. La imagen llenó la lona, Miranda entrando con paso decidido, la luz fluorescente cruda, Arcadio inclinándose sobre ella, entregándole los planos de la fase 2. Se escuchó la voz de ella riendo, el tintineo de la porcelana, el susurro de complicidad. Un murmullo corrió entre los invitados, nuestros padres, hermanos, amigos cercanos. Ellos esperaban felicitar, brindar, quizás bailar luego. En lugar de eso, el aire se tornó denso.
Miranda, que había llegado pocos minutos antes junto con su novio, se quedó paralizada, la mirada fija en la pantalla. Arcadio se puso pálido como la cal de Cazarrubios. ¿Cómo pudiste?, murmuró, pero no fue para mí, fue para él mismo. Pausé el vídeo y saqué la foto del café en La Vega, el post-it con mi nombre, la cita a ciegas. Saqué el recibo de la finca, con sello y fecha, la tarjeta de acceso y el memo interno donde constaba la participación del 15% para Miranda. Uno por uno, mostré los documentos al público. Cada hoja, cada objeto, era un golpe certero a la imagen de pareja perfecta que él había cultivado. La risa nerviosa de Miranda se quebró en un susurro. El novio de ella se llevó una mano al bolsillo, buscando su teléfono. Mis amigos intercambiaron miradas de incredulidad. Mi padre frunció el ceño, mi madre se llevó la mano al pecho. Él no te ama, dije con voz firme, alzó la vista hacia Arcadio. Todo ha sido un negocio. Tú no eres su esposa, eres su inversora encubierta. Luego, encendí de nuevo el vídeo, esta vez la grabación en audio del coche, con su susurro y sus risas. La voz de Miranda se hizo presente de nuevo, y el murmullo de sorpresa se convirtió en un crescendo de reproches. «¡Traición!», gritó mi hermano, arrojando su copa al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos, salpicando la lona. Arcadio se incorporó, tembloroso. «Leocadia, yo, pero no había excusa. Nada justificaba la red de engaños trazada a mis espaldas. Las últimas pruebas, el documento de su teléfono con el borrador de memorando, lo clavé sobre la mesa frente a él. 15% AMG, leí en voz alta. Las palabras flotaron en el aire como cuchillas. Miranda, con la cara desencajada, retrocedió. Su novio la tomó del brazo y la obligó a salir del círculo de luz. La humillación se reflejaba en su rostro. Por fin, sonreí. No fue una sonrisa de crueldad, sino de justicia vindicada. «Arcadio», dije bajo, para que solo él me escuchara. «Todo esto termina hoy y la fiesta quedó suspendida». Los invitados se dispersaron, algunos consolaron a mi madre, otros sacaban fotos con sus móviles como testigos de la caída del gran arquitecto. Yo recogí los papeles, desmonté el proyector y guardé mis pruebas en el folder. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de rojo las colinas de Vallehermoso, me quedé de pie frente a la mesa vacía. El susurro del viento me felicitó con una caricia fría. Sabía que la vida no volvería a ser la misma. Arcadio había perdido su reputación, Miranda había sido expulsada de su puesto. Mi mundo también dolía, pero era el dolor de la libertad restituyéndose. En silencio, caminé hacia el borde de la terraza y contemplé el horizonte. Mi corazón aún latía con la fuerza de la traición expuesta. Cada pulso era un recordatorio de que la venganza había sido necesaria. Cerré los ojos y recordé nuestro primer baile en aquella misma finca, hace 10 años, cuando la música envolvía todo y nuestras manos se entrelazaban con la promesa del para siempre ahora. Ese ayer parecía otro planeta. Di un paso atrás y recogí la copa rota. La metí en un saco de tela y luego, cada fragmento fue arrojado a la hoguera del patio trasero, donde el fuego consumió el cristal y los fantasmas del engaño. Las llamas danzaron a la sien de los olivos, iluminando mi rostro con destellos amarillos. Mientras las cenizas se elevaban al cielo, supe que mi venganza había culminado, había expuesto su ambición, había reivindicado mi dignidad, había reconstruido mi vida sobre las ruinas de su mentira. El mundo podía juzgarme, pero yo sabía quién era la verdadera víctima y quién la perpetradora de este drama. Las últimas brasas chispearon y se apagaron, y me quedé sola, rodeada por la calma nocturna. Sentí que un peso inmenso se liberaba de mi pecho. Con la mirada al frente, susurré, «Ojalá esto te enseñe a no jugar con el corazón de quien te dio todo». Me giré y regresé al interior de la casa, dispuesta a construir de nuevo, lentamente, mi futuro sin mentiras, con las manos libres de astucia y el alma limpia de traición. Así, en la penumbra de Vallehermoso, terminó la historia de Arcadio y Miranda, y comenzó la mía de nuevo.